Nosotros queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar armónicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz, decirle: Señor,
Buenos días, queridos hermanos, qué gusto saludarles en esta mañana preciosa en el que podemos encontrarnos nuevamente eh, juntos para participar de este tiempo precioso en el Señor. Estamos agradecidos a Dios como amanecieron, como están un día nublado por acá cerca de Conocoto, no sé cómo están ustedes por allá. En Quito por aquí está nublado. Bueno, a veces así es pues en la realidad. A veces tenemos tiempos de refrigerio, tiempos de dificultad, pero bendito Dios que estamos con el Señor y como dice su palabra en el Salmo 23, aunque andemos en sombra de, de- en sombra de sombras de muerto, en valle de muerte estaremos con él, aún en los desiertos. Bienvenidos y bienvenidas. Patilú, les saludamos a Luis Adolfo, María Esther, Margarita Regalado, Yolita Reta, Cristina Moreno, Jenny Moreira, un abrazo a todos. Gracias a Dios por cada una de sus vidas. Estamos agradecidos a Dios por este tiempo. ¿Sí? Vamos a, a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es un día precioso y vamos a aclamarle al Señor, vamos a darle gracias a Él por su infinita misericordia y su bondad porque nos ha dado esta mañana preciosa. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Papito del cielo, por esta mañana tan maravillosa que nos das, a pesar de a veces frío o sol, pero tú estás aquí, Señor, con nosotros, abrigándonos o dándonos, Señor, refrigerio fresco, Papito amado. Tú eres un Dios poderoso, un Dios bueno, soberano, sobre toda la tierra. Por eso, Papito amado, pongo en tus manos este día la vida de mis hermanos, mis hermanas que nos hemos congregado para participar de tu presencia, tu gracia, tu amor en el Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por la unidad que tenemos. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Dios, porque usted la compró por precio, Señor, y está a la cabeza y está uniéndonos en la comunión de tu obra, el sacrificio, Señor, en esa cruz, Papito amado, preciosa. Por eso, Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados, nuestros hierros, que nos limpies, Papito. Humildemente le pedimos que nos limpie con su sangre preciosa, amo lindo, de toda maldad, de todo pecado, Señor. Ayúdenos a limpiar toda nuestra vida de todo resentimiento, rencor, pecado, amargura, celos, contiendas. Ayúdanos, Señor, a guardarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a no nuestro corazoncito, a no dañarlo, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, en tus manos ponemos, Señor, la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Que no en nuestro corazón no esté, Señor, Padre Santo, el resentimiento ni el rencor. Ayúdanos, Padre, cada día a ser buenos y a crecer en el conocimiento de tu gracia, de tu amor, Señor, de la comunión contigo, Señor, para poder tener esa comunión con nuestros semejantes, nuestros hermanos y la familia. Ponemos, asimismo, te agradecemos, Señor, porque tú nos has faltado para tus hijos un pan, un techo, un vestido, un calzado, Señor. No se ha agotado la harina y el aceite, porque tú has provisto, siendo fiel a tu promesa, no te dejaré ni te desampararé. En que todo nos vas a ayudar tú, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor amado. Bendito por tu amor, tu misericordia, por tu perdón, por la provisión, porque nos has cubierto con esa gracia, no has tocado nuestra vida, sino te has dignado, Señor, en sostenernos. Padre, por eso te alabamos y te pido, Señor, que seas obrando en cada hogar, en cada vida, con nuestros niños, hijas, hijos pequeñitos. Guárdalos, Señor, a nuestros jóvenes, fortalécelos, Señor, cúbrelos con tu gracia para que no caigan, Señor, en la tentación y en los lazos de la droga, el alcohol, la fornicación, los vicios y los amoríos, Señor, noviazgos antes, Señor, de tiempo. Padre bendito, en tus manos ponemos sus vidas. Te ponemos, Señor, en nuestros bebés, a nuestros niños. Haz la obra, mi Dios, en las jovencitas, jovencitos. Guárdalos, sosténlos, Señor. Guíalos.
Cúbrelos, Señor, con tu cobertura, Señor, para que no caigan en descrédito. Te clamo, papito amado, por el papá, la mamá, Señor, que den sabiduría para poder criarlos en disciplina y en amonestación. Te clamo, Señor, por el esposo, la esposa, para que sean tratados en el corazón y no se desvíen de tus caminos. Te clamo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, nuestros ancianitos, abuelitos, abuelitas, suegras, suegros. Te clamo por el yerno, la nuera, el sobrino, el tío, el primo, nuestra familia, que son, Señor, de sangre y carne, por mis hermanos, mis hermanas, todos ellos, Señor. Te clamo, papito, para que toques el corazón, sobre todo de aquellos que no te conocen, aquellos que no están, papito del cielo, en su corazón en ti. Te clamo, papito santo, por la familia. Te clamo por la familia de Dios, mis hermanos, mis hermanas, de la Iglesia Bautista Roel, la directiva, los diáconos, coordinadores. Ayúdanos, Señor, auxílianos, socórrenos, guíanos, da sabiduría a tus hijos, Señor, para estar conduciendo, papito amado, con el temor y temblor, la iglesia. Te clamamos, Señor, te clamamos, papito del cielo. Bendito seas, Señor, bendito seas, oh Dios. Pongo en tus manos la vida, Señor, Padre Santo, de nuestros hermanos que están enfermos, pidiendo la sanidad por cada uno de ellos, Señor. Por Jonathan, Laurita, te pido, Señor, que hagas la obra en Noemí, en Fabiolita, Robert, que hagas la obra en Susanita Aragón, Señor, su vida, tócala, mi Señor, restáurala. Ella te sirve con los niños, Señor, te clamo por ella, te clamo, Señor, por la vida, papito amado, de nuestros hermanos y hermanas que están con enfermedades, con el COVID, Señor, como Anita, Señor, te pido por Anita, su hijo. Te clamo, Señor, por la vida, Padre Santo, de aquellos que están con cáncer, con enfermedades terminales. Te pido, Señor, que toques la enfermedad de la gripe, esa garganta, dolor de cabeza, riñón, cálculos. Señor, te pido por la salud de Giovanna, Señor. Sánale, papito amado. Te pido por la artrosis, artritis, Señor, que mi hermano o mi hermana esté padeciendo. Te pido, Señor, porque usted se manifieste quitando, Señor, esa enfermedad del estómago. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por mi hermana Patti, Señor, que esté recuperándose, que esté sane, que ella pueda, Señor, comer bien, alimentarse, Señor. Te pido por su vida, Señor, te pido por su familia, te pido por mi hermana. Papito amado, Patita, te pido, Señor, porque usted se manifieste con poder en cada vida, Señor, de mis hermanos, sus familias, Pati Luz, su familia, Luis Adolfo Bedoya, María Esther Brito, que usted haga la obra en ellos, en sus familias, la provisión, Margarita Regalado, Yolita Arrieta, que Dios, que obres tú en Yolita, Señor, en Cristina Moreno, Jenny Moreira, que me la guardes, me la sostengas, a Cristinita igual, Señor, que usted haga la obra en Eloísa Pilatáez, en su vida, su familia, Marita Álvarez, Lucia Isa, su familia, Ceci Muera, cada hermano, cada hermana, Señor, que está en la iglesia, sus familias, la sanidad, la provisión, la restauración, Señor, Padre Santo, que en ese problema familiar, en el nombre de Jesús, sana corazones. Señor, topa el corazón de aquel esposo, esposa o hijo, hija que esté mal. Restaura ese hogarcito de mis hermanos y de la iglesia. Te clamamos, Señor, para que tú des la provisión. Tú sostengas, Señor, cada hogar, la reactivación económica por mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Bautista Roel, cada familia nuestra, por el trabajito, por la provisión. Te clamo, Señor, por sabiduría para que puedan tomar decisiones, podamos tomar decisiones y saber qué hacer para afrontar las crisis económicas, financieras, Señor. Da sabiduría a tu pueblo. Oramos por Ceci, Señor, por Máximo, guárdalo, Señor, por Miriam García. Oramos, Señor, por la iglesia, los ministerios, alabanza y adoración, niños, damas, jóvenes. Señor, te pido, Padre Santo, por ministerio de predicación pastoral. Te pido, Señor, te clamo, te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que hagas la obra en Redil, Señor, en el ministerio de Ujieres, Padre amado, porque la iglesia esté unida,
La iglesia no se desuna y la fe, Señor, prime que nosotros, Señor, solo esperamos en ti y que tú hagas la obra y nos moldees, porque, Señor, ponernos, Padre Santo, hoy más que nunca, Señor, necesitamos la unidad. Te clamo, Señor, por esa unidad. Te clamo, Padre Santo, por la provisión. Clamamos por la sanidad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sana, restaura ese hogar, Señor. Padre bendito, ese problema laboral, ese juicio, esa herencia en el nombre de Jesús, para que se dé, Señor, todo eso según tu voluntad, Papito del cielo. Te clamo por la vida. Mi Dios precioso de mis hermanos amados, sus vidas, su familia, mi familia. Te clamo por este país, por las autoridades, Señor, por todos los que están en ese frente, enfermeras, Señor, en los hospitales, doctores, médicos, doctoras. Señor, que tú hagas la obra en este país, en las autoridades, Señor. Te pido que seas tocando el corazón de este pueblo, Señor, ecuatoriano, en su idolatría, para que vuelva los ojos a ti. Te clamo, Señor, por toda América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Señor, Venezuela, Perú, Colombia, Señor, Brasil, Panamá, Ecuador, Haití, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico. Señor, oramos por Guatemala, por Honduras, por México, Señor. Oramos por Estados Unidos. Haz la obra en ese pueblo tan golpeado por la pandemia, Señor. Te clamo por Canadá, Portugal, Señor, España, Señor, Italia. Te clamo por la vida del pastor Diego en España, el pastor Héctor en Italia, Martita, nuestra querida hermana. Dales la salud, provéeles, Señor, todos los recursos. Te clamo, mi Dios, por la familia mía en Italia, la familia de Martita Carrera. Te pido por la familia de cada uno de mis hermanos y hermanas que estén en el extranjero, mi hijo Esteban, pastor Víctor Duré, pastor Jorge Ferrari. Te clamo, Señor, por nuestros amados siervos allá, por cada país en Europa, Señor. Inglaterra, toca el corazón de esta comunidad económica, comunidad europea, Señor, que son cada vez más, Señor, renuentes a Dios. Ahora, Señor, han puesto su mirada en sus éxitos de desarrollo, cuando Dios, Señor, es el que ha dado la inteligencia al hombre, cuando Dios es el que ha dado todo. Señor, te clamo por Asia, Europa, África, Oceanía, Australia, India. Te pido por Israel, Señor, ese pueblo escogido por ti, para que, Señor, se instaure, Padre Santo, el Shalom universal. Bendito, Señor, ven pronto, Maranata, Señor. Te clamo, Señor, te clamo por el mundo entero. Toca el corazón de la humanidad para que se vuelva a ti, Señor. Te clamo, mi Dios, por nuestras vidas. Te clamo, Señor, porque tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Te clamo, Padre. Ese clamor lo hacemos confiados, agradecidos, Señor, por el bendito, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da la palabra cada día, y en tu Espíritu guíanos a tu palabra es verdad. Señor, depositamos en ti toda nuestra confianza, Señor. Oramos por, Señor, por cada uno de mis hermanos, y depositamos nuestra confianza, Señor, en el bendito, precioso nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. La honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Ya tenemos, amados hermanos, este tiempo precioso. No se olvide de estar clamando a Dios cada día. El clamor diario. Hoy día vamos a tener otro de los milagros muy impactantes de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 17:11. Lucas 17:11. Jesús sana a 10 leprosos. Lucas 17:11. Amén. Lucas 11. Lucas 17:11. Amén. Gloria a Dios. Y está listo. Entonces, todos nuestros queridos hermanos, saludos, un abrazo. Siempre les saludo con mi corazón a todos mis hermanos de la iglesia
Roe, ¿sí? De cada iglesia y a los hermanos y amigos que nos están escuchando en todo el mundo. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos para compartir cada día la palabra. Amén. Bien, vamos a ir entonces a Lucas 17:11. Leemos en su nombre la bendita palabra. Tengo la versión Mundo Hispano. Dice así. Lucas 17:11. Aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea, y cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando, dice, a Dios, ¿sí? Dice, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Papito, porque tú nos guías en la misma. Señor, en tu espíritu te pedimos que nos hables al corazón. En nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos entonces. Aquí hay una interesante situación, un acontecimiento muy importante para el aspecto de la fe. Nosotros vemos que aquí en nuestro Señor Jesucristo, dentro del contexto que vemos, dice, yendo a Jerusalén, y pasaba, ven este verbo yendo, significa en el camino, y pasaba por Samaria y Galilea, ¿sí? Entonces, estas dos, ya saben, regiones eran regiones que los judíos pues no se llevaban bien, y recuerden, los samaritanos consideraban que era un pueblo, que fue del producto de la mezcla de los exilios, sobre todo en el año 700 más o menos antes de Cristo, cuando fue exiliado a las 10 tribus del norte o Israel, y hubo ya mezclas de matrimonios, y también cuando hubo el exilio en el 580 a Babilonia. El primero fue a Siria. Entonces, producto de esas mezclas, dice que entonces hubo esta situación de un pueblo que se llama Samaria, o bueno, de los que habitan ahí, samaritanos, pero consideraban entonces, pero terriblemente, no sé, los judíos no podían ni siquiera estar cerca, según dicen. Recuerden que Jesucristo nuestro Señor rompía en ese sentido todo esquema de no yéndose en contra de la ley, sino del amor, cuando él se acercó a la mujer samaritana, se acercaba a la gente que estaba enferma, y en este caso, pues en ese camino, a esta gente, a estas personas, ¿no es cierto?, que estaban ahí, leprosas, y obviamente esa enfermedad, ¿no es cierto?, esa enfermedad fue, ¿cómo se llama?, fue muy segregaba a la gente. Y tenemos pues en Levítico, usted puede leer Levíticos desde el capítulo 13 y 14, como en la Torá, en el Antiguo Testamento, se especificaba cuáles eran las formas de tratar esta situación muy compleja, porque esta enfermedad prácticamente, en el contexto al menos, no tenía cura. Y voy a leerles algo acerca de la lepra para poder comprender. Dice, la lepra, en el hebreo sarat, traducida lepra, tiene significados polivalentes, ya que designa toda afección cutánea parecida a la lepra, las llagas, las úlceras de la piel, la caída del cabello, determinadas manchas en las ropas de lana, lino, objetos de cuero, también algunas manchas en las paredes, además de la lepra verdadera. O sea, se consideraba lepra en dos aspectos, tanto física como en los aspectos de las cosas. Obviamente, en el contexto del Antiguo Testamento testamentario, digámoslo así, la lepra producía muchos inconvenientes a las personas que la contraían,
No había cura en ese tiempo. Era difícil, hermanos, como habíamos hablado, para esta gente que yo admiro en mi Señor Jesucristo, como Él, pues, mientras eran eh, grupos rechazados, Él estuvo ahí, aún a costa de cualquier cuestión de que le hubiesen dicho, como usted sabe, los discípulos, los apóstoles, no vayas o no hagas esto, y también de ser mal visto por las autoridades sobre todo sacerdotes y fariseos y los doctores de la ley. Vestían harapos, perdón, la lepra producía muchos inconvenientes a las personas que la contraían. No había cura en ese tiempo. Las personas eran segregadas de la sociedad, obviamente por sanidad, y aisladas para que no afectaran a otras personas. El problema era que las segregaban, las aislaban, pero se olvidaban de ellas. Muchos de ellos morían por eso, porque obviamente, ¿qué podían? Trabajar no podían, hacer nada, y tenían que depender entonces de la comida o las cositas que les llevaban. Algunos de ellos no se quedaban ahí y salían y andaban vagando. Entonces dice, cuando una persona contraía esta enfermedad, terminaba su existencia, ¿sí? Perdón, falta acá, vestían harapos y debían tocar un cencerro o campana para avisar que estaban en las proximidades y así la gente no se acercaba o decían lepra, 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 leproso. Cuando una persona contraía esta enfermedad terminaba su existencia normal y pasaba a ser un excluido de la sociedad. Debido al poco avance de la ciencia en la época en que se escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, muchas enfermedades curables en ese momento eran confundidas con lepra. Inclusive muchas personas que padecían psoriasis, que es parecido a la lepra, o manifestaciones cutáneas pasajeras como alergias y cosas por el estilo, debían pasar por todo el proceso de diagnóstico que está escrito en Levítico 13 y 14, si ustedes lo pueden leer con tiempo, y luego por todo el momento de ser incorporadas a la sociedad. Pensamos en una persona que injustamente era declarada leprosa e inmediatamente se la segregaba de la sociedad. No podía continuar con su vida normal, perdía su trabajo, su familia y sobre todo su dignidad. Afortunadamente en la Biblia se enseña procedimientos para que se pudieran diagnosticar los casos en que el padecimiento no era lepra y luego todos los pasos necesarios para reintegrar a la persona a la sociedad. En nuestro tiempo del siglo XXI, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, produce en la sociedad el mismo escorsor que la lepra en la antigüedad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y acción frente a los segregados de la sociedad por poseer una enfermedad contagiosa verdadera? ¿Cuál debe ser nuestra postura ante personas que padecen algunas enfermedades que, sin ser contagiosas, producen segregación social a causa de prejuicios? Y yo diría, todo tipo de enfermedad o todo tipo de circunstancia en la cual lleva a la persona a ser segregada. No vayamos muy lejos, por ejemplo, un alcoholismo, una drogadicción y otro tipo de enfermedades. Pero vamos a volver a nuestro texto de Lucas 17. Esto le había leído para conocer un poquito acerca del contexto de la lepra en la Biblia y en el Nuevo Testamento igual, pues eran considerados personas que estaban segregadas. Ellos se reunían para hacer una aldea y como dice aquí, mientras pasaba, dice Jesús, cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es en el camino, se encuentra con esta realidad, la realidad en la que vivimos hoy también. Hay una realidad igual. No, la segregación no es solamente en el aspecto de la lepra, acá hay por enfermedades, y lo voy a decir claro, también a las personas que tienen, por ejemplo, alguna distorsión sexual en cuanto a lo que es, nosotros consideramos, de acuerdo a la palabra de Dios, que es una distorsión sexual. Es que cuando la sexualidad pues es clara en la Biblia, ya hemos hablado de esto, de varón y hembra, pues se confunde, se distorsiona por cualquier causa o situación y dicen, no, yo soy hombre o soy mujer, siendo definido como hombre, se define como mujer y siendo definida como hombre por su sexo, por su naturaleza fisiológica y todo se determina este hombre. Entonces, y otras cosas,
Pero el asunto es que sí, puede ser que esté en esa desorientación sexual, pero es segregada, rechazada. No, por eso digo, o sea, no es que estamos aceptando lo que significa esta actitud que va en contra de la palabra, sino que muchas de las personas son desechadas, rechazadas, pero no son tratadas. Hay lindos ministerios, como hemos hablado, que trabajan, y otros, asimismo, que tienen, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, que tienen problemas con enfermedad. Lo que debemos hacer nosotros es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no rechazarlos, sino tratar de llegar a ellos de alguna forma, ¿no es cierto? Sí, entonces ellos pues eran rechazados, y en la región de Samaria, peor aún en Galilea, imagínense, qué favor tenían. Era terrible. Y los judíos, recuerden la parábola del buen samaritano, los judíos, pues, ¿cómo se llama? Los judíos, ellos, pues un levita, un sacerdote, recuerdan que se desvió del camino para no atender a esta persona que cayó en desgracia, pero un samaritano lo hizo. Recuerde, nosotros no debemos segregar, no debemos rechazar a las personas. Entonces dice que cuando entró a una aldea, hacia adentro, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. Cuando él entró en una aldea significa se involucró en la realidad. Eso es muy tremendo. Bueno, dice que, o sea, del amor, digo, de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y salieron a su encuentro 10 leprosos. El número 10 es como un número completo humano. El número completo, el número que nos habla acerca de lo que es, ¿cómo se llama? Que está el tope, o también un nombre completo para designar las cuestiones humanas. Hay muchas interpretaciones, pero en este caso el número 10 pues nos habla acerca de la realidad de estas personas que estaban completamente desechadas. Por eso 10, bueno, ok, completo. Pero vamos a ver cómo se incompleta esto. Vamos a ver. 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en Levíticos 13:46, acompáñenme, por favor, sin perder Lucas. Vamos a Levíticos 13, por favor, 46. Como yo les había dicho, esos capítulos nos hablan acerca de la realidad y cómo tratar la lepra desde tiempos antiguos en la Torá. Todo el tiempo que tenga llaga, a ver, habla por favor Levíticos 13:46. Hagamos por favor en Levíticos 13:46. Levítico 13:46. Todo el tiempo que tenga llaga quedará impuro. O sea, no podrá estar delante de Dios en ese sentido. O sea, o no podrá estar, más que delante de Dios, no podrá estar acercándose a las personas, y también entrar y estar en un lugar público. Eso significa impuro, o sea, que está contaminado. Y esto es una ley de sanidad. Uh-huh. Pero con el tiempo, esta ley sanitaria, que era para que no haya contagio, se transformó en rechazo. ¿Ok? Y se lo unió con el pecado, diciendo que por pecado están así. Y ahí después se olvidaron de ellos. Entonces habitará solo, y su morada estará fuera del campamento. Entonces había un lugar que se llama ciudades de refugio o aldeas de refugio, donde estaban las personas que tenían este tipo de enfermedades, o personas que tenían problemas con la ley. Pero cuando no era comprobado, por ejemplo, alguien mató a una persona y dice yo no lo hice intencionalmente, entonces se iba a un lugar que se llamaba ciudad de refugio. Entonces las ciudades de refugio eran para esto, para esperar un tiempo, y aquí esperaba este tiempo la persona, el leproso, para después ver que si obviamente sanaba, el sacerdote iba y revisaba si estaba sano. Veamos más adelante ello. Entonces dice que lo vieron desde lejos, no podían acercarse porque eran considerados impuros o impuros. Se mezcló el tema de la salud con el tema del pecado. Es obvio que no iba a poder entrar al templo porque era considerado que estaba contaminado y no era prudente. Obviamente él podría, me imagino, estaba clamando a Dios desde su corazón en esa ciudad de refugio,
pero no podía acercarse al sacerdote al templo, al lugar de adoración, para tener una adoración con Dios. No se podía. Lo que podía hacer es irse cuando ya estaba mejorando, obviamente por la gracia de Dios, como dijimos, no había medicina. El sacerdote, como vamos a ver después, lo veía, lo analizaba. Y alzaron la voz diciendo, el versículo 13 de Lucas 17, cuando él los vio les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Esto de mostrarse a los sacerdotes, amados hermanos, está aquí justamente en Levítico 13:2, vamos a ver, Levítico 13:2, acompáñenme por favor, a Levítico 13:2, Levítico 13:2, la palabra dice en Levítico 13:2, vamos a leer desde el 1, Levítico 13 dice, Levítico 13:1 y 2, dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, costra o mancha, clara y se convierta en la piel de su cuerpo en llaga de lepra, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la parte afectada en la piel del cuerpo, dice, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. ¿Sí? Lo declarará impuro. Entonces, obviamente, dice que tenía que ser observado para que el sacerdote determine si verdaderamente están con esa enfermedad y analizar. Ahora, ellos no eran médicos, pero por el tema de la santidad, por el tema del contagio, como no había médico y el sacerdote era el que oficiaba, en este caso Aarón, pues en este contexto de los leprosos tenían que ir para que sean revisados a ver si verdaderamente si está con esa enfermedad o para que el sacerdote lo declare impuro o le dé el diagnóstico. Quizás ellos no se habían acercado, pero lo que está haciendo nuestro Señor es que sigan el proceso, que vayan a ese proceso, ¿sí? Pero miren esto, en la siguiente parte, dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Pues obviamente les está diciendo que sigan el proceso. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí viene el milagro. Ahora, recuerden que nosotros habíamos hablado del tema de que Dios usa muchas formas y maneras para sanar. Y lo hizo así, en el camino, en esa acción de irse donde los sacerdotes, ellos quedaron limpios. Ellos consideraban, amados hermanos, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo una prueba a ellos de fe. Esta prueba de fe para ellos era una prueba que tenía que ver con que a pesar de que les dijo, sigan el proceso, pues ellos hacían como por ejemplo el leproso Naamán. ¿Se acuerda cuando le dijo, Eliseo le dice al siervo que le diga que 7 veces se sumerja sobre el río Jordán? Y él al principio se molestó, pero después el siervo del mismo Naamán le dice, no, amito, dice, no, amo, si usted haría cualquier cosa para que se sane, ¿cómo no va a hacer? Pues le dice esto, que le dice una cosa más o menos que tenga que hacer. Hágalo, nada pierde. Y se acuerdan que lo hizo. Entonces, en este proceso, la fe de Naamán y la fe de estos leprosos, Elías no es que cogió y directo como en otras ocasiones, también cuando, Eliseo lo hacen los milagros, porque el profeta tenía ese poder. De parte de Dios, Dios lo usaba como instrumento de poder. Obviamente el que operaba en el poder es Dios, ya los conocemos. Entonces, dice que se sanó, pero de pronto él fue y lo hizo porque el siervo le dijo. Dijo, bueno, voy a ver qué pasa. Y pasó. En este caso, cuando nuestro Señor le dice, vayan y muéstrense, es el proceso para ver cómo está su situación de lepra. Bueno, ellos fueron en el primer instante, pues reconociendo que Jesús les mandaba. Pero en el camino parece que un leproso dijo, en el camino, Señor, en la mente me imagino, pensó y dijo,
¿será o no será que nos vamos a sanar? Pero de pronto entonces dice que ellos, cuando ya estaban avanzando, ¿sí? Estaban avanzando, todos fueron sanados, fueron limpios, hubo un milagro. Entonces, ahí limpios fue que la piel se transformó como el pie del bebé. Entonces estaban limpiados. Entonces, miren, dice, me, ya con la piel sana, dice en el versículo 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Entonces, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Él reconoció que fue Jesús. 10 eran los limpios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no regresaron todos los 10, solo una persona? Eso es lo que aquí estamos viendo. ¿No es cierto? Entonces dice que se postró, reconoció, él regresó, él miró que era Jesucristo el sacerdote, lo reconoció como sacerdote, como Mesías, como todo. Los otros se fueron a la ley, se fueron ¿cómo se llama? Los otros, un interesante, estaba leyendo un comentarista acá, si eran samaritanos, vamos a ver, ¿cuántos podrían haber sido samaritanos? Porque dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera a diera gloria a Dios sino este extranjero? Wow, entonces no todos eran extranjeros. Y ahí se entiende que el samaritano, si es que se iba allá por ser samaritano, quizás ni acaso lo hubiesen hecho. Pero los otros, me imagino, como eran judíos, pues entonces fueron para que hiciera todo el tema sacerdotal. Pero considero que nuestro Señor estaba probándoles a los 10 el tema de la fe primero, y de dónde van a estar puesto en ellos la confianza, y dónde va a estar puesto en ellos la sanidad. Aunque sabían que allá era difícil, porque los sacerdotes pues les iban a revisar y a decir que todavía tienen que estar. Dios hace el milagro para los 10 sin distinción, ¿sí? Sin distinción. Pero solo uno le reconoció, solo uno consideró que él era el sumo sacerdote, que él era el Mesías. Por eso dice, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos enseña aún que la fe no tiene que ver con religiosidades, no tiene que ver con legalismos, la fe tiene que ver con el corazón, la fe tiene que ver con poner la mirada en Jesucristo y no tener prejuicios, como hemos hablado. Usted puede decir ¿de qué forma, Señor, me va a sanar? Pues hemos hablado de esto, puede ser con una sola palabra, puede poner la saliva, puede usar una medicina, puede usar un médico, sí. Nosotros confiamos en que Dios es soberano en ello. Usted dirá, sí, pero ¿cómo? A veces Dios sana así, a veces hay una operación, usted se va al médico, dice, tiene un cáncer, está la radiografía. Porque ahora se necesita, no como veía, no estamos en el periodo de la ley, donde el sacerdote revisaba. Ahora nos toca ir a un médico, hacer la radiografía, hacer la observación. Uy, dice, ahí está algo. Pero este es el tratamiento. Entonces te clama a Dios y dice, Señor, en tu gracia y misericordia, te clamo, Señor, para que tú hagas la obra en mí. Y sanes, Señor, sanes, Padre Santo. Y el Señor puede usar las formas que quiere. En este caso, simple y llanamente fueron sanados en el camino. Obviamente salió el orden y la autoridad de Dios. Entonces, miren, dice la palabra que este hombre samaritano, que era más que nada despreciado, y hablamos de ello, ¿cómo es la gratitud tan grande de una persona que verdaderamente se siente rechazada, despreciada? ¿Cómo es la gratitud? Primero, no debemos desechar a nadie. No importa qué situación esté, no es que consentimos el pecado, eso no confunda, pero no hay que rechazar a las personas alcohólicas, drogadictas, a las personas que están con problemas de dependencia. Hay ministerios que pueden trabajar ese tema. El ministerio
puede ser crear un ministerio en la Iglesia Bautista Roé, un ministerio para las personas con alcohol, con droga, a las personas que estén con enfermedades, con dependencias. Podemos crear un ministerios para esto. Podemos trabajar con organizaciones que están trabajando con estos casos, como son, por ejemplo, el caso de homosexualismo, Ministerio Camino de Sanidad. Podemos caminar haciendo cosas, pero no debemos despreciar a la gente y decir, bueno, están en pecado y se acabó, y condenar. Aquí Jesucristo no condenó nada. Acá nuestro Señor lo que está haciendo es directamente a solucionar un problema de salud, que debe ser salud pública, debe ser tomada en cuenta por la iglesia. La iglesia no puede quedarse sin un ministerio en este sentido. No estoy hablando solo de la oración por la sanidad. Estamos hablando de las personas que tienen de enfermedades o que están en circunstancias como homosexualismo, como alcoholismo, dependencias que están atacando, que es como la lepra, que los acaba en vida. La lepra es terrible en ese aspecto. Qué dolor que estés en vida acabándote, es terrible. ¿Sí? Entonces, esto vemos acá, pero sobre todo vemos, amados hermanos, que la acción de esta persona que fue sanada, a diferencia de los otros 9 que fueron por el lado de la religión, ¿no es cierto?, a considerar que fueron sanados por inercia o por sí mismos o lo que sea, claro que fueron por la ley, pero ¿por qué no entendieron que al caminar Dios, que Jesucristo les sana? ¿Por qué no glorificaron a Dios como este samaritano? Por su orgullo, quizá, porque ellos estaban pensando más en su enfermedad que en el tema de la fe, en su salvación. No querían más que ser sanados. ¿Para qué? Para seguir con su vida. Pero lo que no había en ellos de pronto es como este samaritano que se consideraba verdaderamente que estaba mal, tal vez que estaba en pecado, consideraba que estaba rechazado o era inmundo, y lo que estaba buscando es la gracia de Dios, es a Dios, y por eso reconoció en Jesucristo al Dios poderoso, al Mesías, al sacerdote, porque recuerden que tenían que ir a verse con el sacerdote para que lo revisara y le declarara limpio. Por eso es que cuando leíamos en Levíticos 13, nosotros observamos que la ley decía eso. Pero ¿quién le declara limpio aquí? ¿Quién es que tiene el poder? ¿Quién es el sumo sacerdote que hace el intermediario? En ese contexto ya hablamos, los sacerdotes eran pero terribles, terribles. No les interesaba nada si es que era samaritano, judío, igual los trataban, o si es que por ellos fuera, no querían ni que vayan allá. Y lo otro, que la gente rechazada no tenía ni para hacer el sacrificio, porque decía que vayan a hacer el sacrificio cuando eran limpios, ¿se acuerdan? Dice, si ya estás limpio, entonces haz el sacrificio al sacerdote para gratitud a Dios. En este contexto fueron limpiados. El sacrificio tenían que irlo a hacer, obviamente, según en la ley. Pero ellos, los 9, no entendieron, amados hermanos, que el contraste es que si es que tengo que glorificar a Dios, pues estaba ahí mismo, reconoció este hombre al Mesías, reconoció al ungido de Dios, reconoció al médico, reconoció al sacerdote, al sumo sacerdote, porque sabían que el Mesías iba a venir en esa condición de ser el intercesor por el pueblo. Y solo él reconoció. Por eso Jesús dice en el versículo 17, miren ahí por favor. Respondió Jesús, dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Qué impactante, amados hermanos. Tu fe te ha salvado. Vamos a Mateo 9:22. Mateo 9:22. Entonces vemos que este hombre tuvo fe. ¿La fe en quién? ¿En la sanidad de la lepra? No. ¿La fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en Mateo, amados hermanos, perdón, a veces, amados hermanos, Mateo 9:22. 9:22 de Mateo dice la palabra de Dios.
Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La palabra salvar ahí es sanidad, salud, salvación. La situación es que nuestro Señor Jesucristo está diciéndole que no solamente este hombre estaba buscando ser sano físicamente, sino interiormente. Porque la lepra pudo haberte causado todo de cuestión externa, física, anatómica o fisiológica. Pero el tema es que también el alma, tal vez resentimiento, rencor, no irse en contra de Dios, que Dios ni que nada, sí, a veces así pasa, y ese resentimiento, ese rencor hacia Dios o a la sociedad es lo que hace que se hunda más las personas. Pero cuando este hombre, me imagino que estaba buscando, este samaritano, más allá de la sanidad, estaba buscando librar su vida de esta condición y servirle a Dios. Por eso es que dice que glorificaba a Dios, porque él estaba buscando a Dios, porque él estaba poniendo la fe en Jesucristo. Por eso me imagino que cuando él entendió que a lo que caminaba, quien hizo el milagro fue Jesús, pues tenían que haberle reconocido a él. No digo que no estaba bien de los otros que fueron a irse por un lado porque tenían que ir a la ley, obviamente hacer lo que tenían que hacer. Pero por otro lado, debían darse cuenta que Jesucristo, al actuar así, al hacer ese milagro poderoso, era el Mesías y reconocerlo. Ellos no lo hicieron así. ¿Por qué? Por su orgullo de pronto. Porque estaban, como digo, solo buscando sanarse, pero no su alma, su vida. Y por eso, amados hermanos, nuestro Dios amado dice que, amados hermanos, en Marcos 5:34, por ejemplo, dice que la fe es la que ha salvado a la persona, la confianza y la entrega total a Dios. Mire lo que dice Marcos 5:34, hija, tu fe te ha salvado. Marcos 5:34, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe, la confianza, es rendirse al Señor. Esa es la fe. La fe no tiene que ver con ver, la fe tiene que ver, amados hermanos, con el corazón. A veces que queremos ver las cosas que estén dadas para después decir sí. La fe tiene que ver con la persona, y esa persona es Jesucristo. Entonces, sí se da cuenta que la relación del milagro es con la persona, no con el milagro. Que el milagro viene por la persona de Cristo, amén. Pero nosotros tenemos que tener la fe en la persona de Cristo, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y sobre todo, para que la persona que está buscando sanar de cualquier tipo de enfermedad, más que todo busque a ese Dios verdadero, que en la prueba que le ha dado, que en la circunstancia en que está, reconozca que Dios es el que le manda, ¿no es cierto? A veces de esas pruebas nos da, pero también nos da la oportunidad a través de esas pruebas ¿de qué? De volvernos los ojos a Él, de reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Amén, hermanos. Qué privilegio poder compartir sí, este lindo texto muy impactante para nuestra vida, amados hermanos. Y es interesante ver, amados hermanos, cómo cada día el Señor nos sorprende con su enseñanza, ¿sí? Cómo Dios nos da cada día un impactante mensaje para nosotros compartir con la familia. Para terminar, amados hermanos, ¿cómo es que nosotros debemos entender esta situación en nuestra vida? Está pensando, ¿qué hay algo ahí que te está poniendo en tu condición? Tal vez piensas que estás con una enfermedad o con una situación que te está haciendo que estés rechazada. Cualquier pecado que has cometido, sea cual sea, que la gente ha rechazado, que la gente te ha juzgado, que te ha señalado, y esa caparazón
no estás aislada de la sociedad, pero ese enojo, esa ira, es el resultado de decir al mundo, a la sociedad, que menosprecias tu vida, que no te interesa tu vida, y por eso actúas con enojo, con ira ante la sociedad y reclamas que los demás tienen que a ti darte algo por lo que estás así, que los demás tienen que librarte. ¿Hay algo en tu vida, amigo, amiga y hermano, hermana, que todavía le esté a usted atando en esa circunstancia? De pronto usted está siendo rechazado, rechazada por su condición, por su actitud, bullying, no lo sé. Pero quiero decirles que Dios hoy nos enseña a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo no te va a rechazar. Muéstrate a Él. Él es el sacerdote, sumo sacerdote. Él es el que mira tu condición. Él es el que mira tu situación, porque Él está intercediendo al Padre por ti. Él no tiene asco de ti, perdón, porque a veces si alguien te dijo, me das asco, papá no tiene asco, Jesucristo. Él nos tomó en la condición en que estábamos, muchos de nosotros en alcohol, en drogas, en lo que hayamos estado. Es terrible porque la gente lo rechaza. Yo fui rechazado. Todos los que hemos pasado por el tema de la dependencia, fuimos rechazados de muchas formas, de muchas maneras. Y obviamente no le echamos la culpa porque sí, pues esa condición, haciendo daño tal vez de pronto a personas. Entonces, ¿verdad? Pues los rechazaron. Otros de maldad, otros de importismo. Pero recuerda que Dios siempre ha puesto a alguien ahí. Si no es un padre, no es una madre, es una madre. En este caso mi mami siempre estuvo ahí, mi tía siempre estuvo orando, mi abuelita siempre estuvo orando por mí. Y había personas también que creían todavía en que Dios podía hacer algo en mi vida. Y esa persona primero fui yo. Entonces, al ir a Cristo es porque quiero que entiendas que no importa lo que te hayan dicho, concéntrate en ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Y no hablo solo de ser sanado y de quitar ese alcoholismo, porque por muchas razones pueden haber llegado a esa situación o en este estado que tienes de homosexualismo que tú no quieres aceptar, porque lo primero que hay que aceptar es que tenemos esa realidad y que tú abras los ojos y digas, la naturaleza de la creación de Dios fue perfecta y fue así, tal como Él la hizo. O si estás en alcoholismo, drogadicción, o en problemas de robo o algo, o en prostitución, o estás en fornicación o en adulterio, pues es el momento de ir ante Dios para que Él te limpie, para que Él te trate. Vamos a dar gracias a Dios. Pídele a Dios en una oración de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias porque tú has hecho la obra maravillosa en mi vida. Señor, de darme este tiempo tu palabra. Señor, yo pongo mi vida en ti. Señor, yo ya no quiero seguir más así. Te necesito, te busco a ti, Señor, a tu persona, Salvador eterno, que moriste en la cruz por mí. Acepto tu obra en la cruz, perdóname todo lo malo. Me arrepiento, Señor, me arrepiento de todo lo malo que yo cometí. Límpiame, Señor. Quiero seguirte siempre, entra en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y quiero estar todos los días de mi vida, Señor, contigo y seguirte. Te clamo, te alabo en el nombre de Jesús. Y Señor, en el nombre de Jesús, sana, Señor, esa enfermedad, esa situación, homosexualidad, dependencia, droga, alcohol, Señor, mal carácter, en el nombre de Jesús, ese adulterio, esa fornicación, tabaquismo, Señor, todo aquello que está dominando y controlando o que es de enfermedad en esa persona, Señor, que está allá atrás, Señor, en esta transmisión, te lo clamo, te lo suplico, te lo imploro. A ti aceptamos, Señor. A ti te reconocemos como el único Dios soberano, Salvador, Mesías, Redentor, médico, sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Papito, haga esa obra, mi Dios. Lo pedimos por quien, Señor, da testimonio de que me libró, Señor, del alcoholismo. En el nombre de Jesús te pido. Y que me libró de toda la rebeldía. Y ahora, Señor, glorificamos tu nombre a ti. Ayúdanos, Jesús, sana, restaura a esas personas y ayúdanos a nosotros a abrir los ojos y a orar por ellos y a buscar, Señor, cómo guiarlos, cómo ayudarlos.
En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias y pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas. Te alabo, te glorifico, te imploro y te clamo. Bendito sea el Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, amados hermanos, por este tiempo que hemos tenido con el Señor. Damos gracias a Él por sus vidas, porque cada día es un privilegio estar juntos, ¿verdad? Sí, así es. Así es, mis amados hermanos. Un abrazo, que este día sea maravilloso y oren para que la Iglesia Bautista de Roed siga en adelante. No se olviden, amados hermanos, de compartir lo que hemos. Usted puede compartir este video, compártalo, comparta con las personas, a que usted conoce que estén con enfermedades, con situaciones así, pues para que se unan a este tiempo, para que ellos observen, para que ellos estén juntos, para orar con ellos, para orar por ellos y que Dios toque y obre en su corazón. Bendito sea el Señor. Besos y abrazos. Saludamos a Elma Niacato, saludamos a todos nuestros hermanos, a Carlitos Casas, que se unen a este ministerio. Gracias, bendito sea el Señor, Dios me los bendiga y nos vemos, Dios mediante, en esta noche, en otro tiempo precioso. Bendiciones y hasta pronto.